Vamos a hablar sobre la potencia y los ejes radicales. Lo primero que tenemos que saber es el concepto de potencia de un punto respecto de una circunferencia. Puede ocurrir que este punto esté fuera de la circunferencia, o sea que sea un punto de exterior, en cuyo caso hablamos de potencia positiva, o que sea un punto interior dentro de la circunferencia, en cuyo caso hablamos de potencia negativa. En los dos casos la potencia, el concepto es el mismo. Es el producto de los segmentos que se forman cuando trazas una tangente a la circunferencia que pasa por ese punto. Si tenemos esta circunferencia y este punto, pues para obtener la potencia del punto respecto a la circunferencia debemos trazar una secante que pase por el punto y corte a la circunferencia. Así. Entonces, eso hace que se formen dos segmentos, el PA y el PB. Entonces, la potencia es el producto de esos dos segmentos, PA por PB. Eso es independiente de la secante que tomemos, es decir, que si hubiésemos tomado otra secante cualquiera, teniendo otros puntos aquí, por ejemplo el A'B', el producto de ambos segmentos sería lo mismo, ¿de acuerdo? Y por eso la potencia es una característica que tiene un punto con respecto a una circunferencia. Como digo, es independiente de la secante tomada, siempre quedaría igual. Eso es algo que podemos comprobar perfectamente midiendo y multiplicando si queremos. ¿Vale? Entonces eso es lo que se llama potencia. Lo vamos a designar con K, con la letra K, porque es constante. Existe un segmento, voy a encender la luz, a ver si se ve mejor, que es que hay mucha sombra ahí, que es representativo de la potencia. Me explico. Si yo continúo haciendo secantes hasta llegar a casi salirme de la circunferencia, que sería ya una tangente, sería esta, ¿vale? Esta es la secante, la última secante que yo podría trazar a la circunferencia, que en este caso, como digo, es tangente. Se determina ahí el punto T, que sería como haría las veces de A y de B, y en este caso la potencia K sería igual a PT por PT, puesto que los dos puntos se han unido en un único punto. Entonces la potencia K sería PT al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, por eso este segmento de aquí, si este segmento de aquí multiplicado por sí mismo es igual a la potencia, eso quiere decir que la potencia, que esto de aquí es la raíz de la potencia, raíz cuadrada de K. Y es el segmento que vamos a utilizar como representativo de la potencia, de tal manera que si nos preguntasen qué potencia tiene este punto con respecto a esta circunferencia, trazaríamos la tangente y nombraríamos eso como raíz de K y diríamos que es eso elevado al cuadrado es la potencia. Si el punto es inferior a la circunferencia, en ese caso el concepto de potencia no varía porque sigue siendo el producto de los segmentos que se forman al trazar una secante que pase por el punto, pero en este caso, al estar los segmentos a lados opuestos respecto al punto, la potencia se considera negativa. Tenemos aquí el punto P y si trazamos una secante que corta la circunferencia, la cortaría aquí en A y aquí en B, y ahora como PA está en un sentido y PB está en un sentido contrario, pues diríamos que la potencia es negativa, ¿de acuerdo? Porque si consideramos como positivo el PA o el PB, da igual, pues luego el otro es negativo y entonces sería menos PB por PA. En este caso sigue sucediendo que ese producto es independiente de la secante que tracemos. Siempre se va a mantener, vaya mala luz que hay, constante ese producto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues para todas las secantes que se nos ocurra trazar, pues va a ser
el mismo valor el que vamos a obtener. ¿De acuerdo? No depende de la secante, siempre es el mismo. Y en el caso de la potencia negativa también existe un segmento representativo, que sería, lo tenemos aquí, el siguiente. Si nosotros utilizamos en vez de una secante el diámetro, es decir, unimos el punto P con el centro de la circunferencia, que eso sería una secante, aquí obtendríamos un extremo y aquí otro. Si nosotros queremos hacer el segmento que representa a la potencia negativa, pues tenemos que trazar por P una perpendicular a esa línea que nos ha salido, y ese segmento que nos sale ahí sería en este caso raíz de K. Para justificarlo podemos utilizar el teorema de la altura, ¿vale? Ya que la altura es media proporcional entre los dos de un triángulo rectángulo, que sería el que se formaría si yo dibujo aquí un triángulo rectángulo, que no lo voy a dibujar. Pues la altura es media proporcional entre los dos segmentos que se forman sobre la hipotenusa. Entonces, si yo aplico eso a esta construcción, pues sería decir que K cuadrado es igual a esto por esto, a PA por PB, porque eso es la expresión de la media proporcional. Y esto quiere decir que esto de aquí, o sea, K cuadrado, no, perdón, K. La altura, que sería raíz de K al cuadrado, porque la expresión de la media proporcional lo que nos dice es que esto elevado al cuadrado es igual a esto por esto. Entonces, esto elevado al cuadrado sería K, que es igual a PA por PB, por lo que entonces deducimos que ese segmento es raíz de K y ese es el segmento representativo de la potencia negativa. Bueno, el siguiente concepto relacionado con la potencia es lo que se denomina eje radical de dos circunferencias. El eje radical es el lugar geométrico de los puntos que tienen la misma potencia respecto a las dos circunferencias. Para hallarlo debemos observar previamente la posición relativa de las dos circunferencias. Para el caso de las circunferencias secantes, el eje radical se obtendría uniendo los puntos donde las dos circunferencias se cortan, ¿de acuerdo? Porque esos puntos que son del contorno de las circunferencias tienen potencia cero con respecto a ambas circunferencias y por lo tanto tienen la misma potencia respecto a las dos, o sea, cero. Por eso, uniéndolos, obtenemos el eje radical. Se da la circunstancia de que el eje radical siempre es perpendicular a la línea que une los centros, siempre. De tal manera que nos saldría perpendicular. Si las dos circunferencias secantes son secantes un poco más interiores, por así decirlo, pues nos daría igual porque nosotros nos limitamos a unir los dos puntos de corte de las dos circunferencias. Ese sería el eje radical. Sucede que si yo, como ese también es perpendicular a la línea que une los centros, como esa recta es una recta que tiene la misma potencia con respecto a ambas circunferencias, todos los puntos de ella, por ejemplo, si yo cojo un punto cualquiera de esa recta, el que sea, da igual, cualquiera, todos verifican la condición, y trazo una tangente a una de las circunferencias, este sería el segmento representativo de la potencia con respecto a esta circunferencia, eso va a medir exactamente lo mismo que si trazo la tangente a la otra circunferencia. ¿De acuerdo? Eso sucede con todos los puntos del eje radical y con todos los ejes radicales de todas las circunferencias. Si las circunferencias, en vez de ser secantes, son tangentes, como en este caso,
tenemos un punto que es el punto de tangencia, que ya sabéis que se determina uniendo los centros y sería ese, un punto perteneciente al eje radical que tendría potencia cero con respecto a ambas circunferencias. Como sabemos que el eje radical siempre tiene que ser perpendicular para mantener un poco la simetría, perpendicular a la línea que une los centros, pues bastaría con trazar esa perpendicular. De nuevo, cualquier punto del eje radical va a verificar que si yo trazo la tangente desde ese punto a una de las dos circunferencias, esa tangente va a medir exactamente lo mismo que si trazo una tangente a la otra. Y eso sucede, como decimos, con todos los puntos del eje radical. Eso sería la potencia de este punto concreto con respecto a esas circunferencias. Si las circunferencias son tangentes interiores, como sería este caso, pues lo mismo, unimos los centros, con lo cual se determinaría el punto de tangencia y haciendo una perpendicular a ambas circunferencias obtendríamos ahí el eje radical de las dos circunferencias. Y de nuevo, si elegimos cualquier punto de ese eje radical y trazamos una tangente a una de las dos circunferencias, esa tangente hasta el punto de tangencia va a medir exactamente lo mismo que si trazamos la tangente a la otra circunferencia. Va a tener la misma medida y esa es la potencia respecto de este punto del eje radical. Eso sucede con cualquier punto, ¿de acuerdo? La potencia va cambiando, pero será la misma para las dos circunferencias. Cuando las circunferencias son exteriores, entonces hay tres maneras de hallar el eje radical, que sería con el lugar geométrico de las tangentes. También se puede hacer trazando tangentes a las dos circunferencias o con una circunferencia auxiliar, pero esto ya lo voy a explicar el próximo día. Bien, continúo aquí explicando cómo se obtienen los ejes radicales de circunferencias que son exteriores. Existen varias formas de hallarlos. El primero es con el lugar geométrico de las tangentes desde las que podemos trazar, de los puntos, perdón, desde los que podemos trazar una tangente de una determinada longitud. Me explico. Si yo aquí dibujo una tangente a esta circunferencia y sobre una perpendicular coloco una medida, la que sea, y dibujo el lugar geométrico de todos los puntos desde los cuales yo puedo trazar una tangente y cuando la mida m, es decir, el lugar geométrico de los puntos que tienen potencia m cuadrado con respecto a esta circunferencia. Si repito el proceso con la otra, colocando exactamente la misma medida, ¿de acuerdo? Una tangente, una perpendicular, la misma medida, y esto es el lugar geométrico de los puntos desde los cuales puedo trazar una tangente de longitud m a la segunda circunferencia. Por tanto, el lugar geométrico de los puntos que tienen potencia m cuadrado con respecto a esta. Eso quiere decir que este punto y este van a tener la misma potencia con respecto a ambas circunferencias y van a ser del eje radical, por lo que uniendo ambos voy a obtener el eje radical. ¿De acuerdo? Obviamente ese eje radical ha de ser perpendicular a la línea que une los centros, como sucede siempre. Esa comprobación debemos hacerla para estar seguros de que hemos hallado bien el eje radical. La segunda manera de hallar el eje radical de dos circunferencias consiste en trazar una tangente que sea común a las dos circunferencias. Esa tangente la puedo hallar bien con todo el proceso de obtención de una tangente común a dos circunferencias, o la puedo hacer más o menos a huevo, como yo suelo decir, pero eso sí, determinando exactamente los puntos de tangencia mediante perpendiculares trazadas a esa tangente y que pasen por el centro. Obviamente, al ser esto una tangente común a las dos circunferencias, el punto medio de esa tangente, que se hallaría con una mediatriz, es un punto del eje radical.
puesto que tiene la misma potencia con respecto a esta circunferencia que con respecto a esta. Una vez que sabemos eso, simplemente hallando la perpendicular a la línea que une los centros que pasa por ese punto medio, obtenemos el eje radical. Obviamente también podemos hacer otra tangente por abajo a ambas circunferencias y ese eje radical debe pasar por el punto medio de esa tangente también. Así que pues tendríamos dos opciones: hallar los dos puntos medios de las dos tangentes o hallar uno solo y hacer pasar por él una perpendicular a la recta que une los centros. Esta sería la segunda manera de hallar un eje radical de dos circunferencias C1 y C2. ¿Cuál tengo que utilizar? Pues la que me resulte más rápida, mejor o más cómoda. Existe una más que también se puede aplicar a las circunferencias interiores, como veremos un poco más tarde, que es utilizar una circunferencia auxiliar. ¿Qué es una circunferencia auxiliar? Pues es una circunferencia que me ayuda a mi objetivo. ¿Dónde la coloco? Bueno, pues debo colocarla de tal manera que pueda hallar fácilmente el eje radical de esa circunferencia auxiliar con las dos que tenemos, es decir, cortando a las dos. De esta manera puedo hallar el eje radical del auxiliar con la 1, que sería este, el eje radical del auxiliar con la 2, que sería este, y este punto de aquí tiene la misma potencia con respecto a las 3, porque por estar en el eje radical de la 1 y de la A, tiene la misma respecto a 1 y a A. Y esta otra tiene la misma respecto a 2 y a A, por lo que este punto tiene la misma respecto a las 3. Solo tengo ya que unir los centros de las dos circunferencias originales y hacer pasar por ese punto una perpendicular a la recta que une los centros. Y este es el eje radical. Por tanto, existen tres formas de hallar el eje radical entre dos circunferencias exteriores y puedo elegir la que yo quiera. El último caso que nos podemos encontrar es el de las circunferencias interiores, es decir, una metida dentro de otra. En este caso, también se puede utilizar el método del lugar geométrico, trazando una tangente a cada una de ellas de una medida m y uniendo los puntos en donde se cortan esos dos lugares geométricos. Sin embargo, normalmente este caso se resuelve con una circunferencia auxiliar que corte a las dos. Debe cortarla por la zona en la que son menos concéntricas, en este caso por esta, porque si no luego al trazar los ejes radicales auxiliares, si lo corto por una zona en donde las circunferencias discurren muy paralelas, no se me van a cortar los ejes radicales auxiliares. Por eso yo he elegido esta zona en donde la circunferencia pequeña y la grande no van paralelas en su trayecto por dentro de la auxiliar. Esta es la auxiliar, esta es la 1 y esta es la 2. Vale. Entonces ahora hallamos los ejes radicales de las dos que me dan y la auxiliar. Este sería el de la auxiliar con la 2 y este sería el de la auxiliar con la 1. Obteniéndose así un punto que tiene la misma potencia respecto a las 3 y por ese punto ya sabemos, hacemos la línea que une los centros y trazamos una perpendicular a ella que pase por ese punto. Perpendicular. ¿Qué ocurre si la línea que une los centros pasa por ese punto? Pues nada, yo hago la perpendicular por ese punto y listo. Este sería el eje radical de las dos circunferencias interiores. Es decir, el lugar geométrico de los puntos que tienen la misma potencia con respecto a ambas. Por último, tenemos que conocer lo que se denomina como centro radical de tres circunferencias. Es un punto que tiene la misma potencia con respecto a las tres circunferencias que nos dan.
se encuentra donde se cortan los ejes radicales. Por tanto, si a mí me dan 3 circunferencias y me piden su centro radical, debo hallar los ejes radicales de las circunferencias 2 a 2. Este es el de la 1, 2, que se halla directamente. Y luego el de esta con esta, que yo lo voy a hacer con una tangente común a las dos, hallando el punto medio y luego perpendicular a la recta que une los centros. Y luego el de esta con esta, que es lo mismo, una tangente común, perpendicular, punto medio y perpendicular a la recta que une los centros. Bueno, punto medio vamos a poner que es este. Entonces, esos 3 ejes se cortan en un punto que es el centro radical y cumple que desde ese centro, si nosotros hacemos una tangente a cada circunferencia, pues obviamente va a medir siempre lo mismo, sea cual sea la circunferencia y sea cual sea la tangente. Por lo que podemos dibujar una circunferencia con centro, el centro radical, que pase por todos los puntos de tangencia de todas las circunferencias que participan en este ejercicio. Bueno, pues con esto ya terminaría el tema.